Y eso es bastante importante. Recordemos que cada persona es una fecundación del ser humano. Y esta sucede precisamente a la unión del esperma con el óvulo, que estamos teniendo acá dos células haplotipo. Eso quiere decir que son haploides. Quiere decir que son células que solo van a compartir exactamente la mitad del ADN, 23 cromosomas. Y la otra va a tener esos 23 cromosomas, como les había dicho anteriormente. ¿Qué pasa cuando juntamos los 23 más los 23? Juntamos los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Ellos automáticamente, si se vuelve algo viable, ojo con esta parte, si se vuelve algo viable, pues van a poder producir a una persona y se va a hacer esto de alguna manera eh, un ser vivo como tal, ¿verdad? Entonces ya está fecundado, se fecunda y empieza a crecer, se empieza a dividir, a replicar y todas las células van a tener el mismo ADN, indistinto. ¿Qué pasa? Que hay mucha pregunta muchas veces que hablan de los gemelos idénticos. Cuando son gemelos idénticos quiere decir que son curvilíneos, quiere decir que también están en la misma bolsa que se decidió prácticamente, no es cosa de nadie, que de ese mismo óvulo con ese mismo esperma se vuelve prácticamente dos seres vivos. Y la Aló, parte, aló, sí, sí, licenciada María Eugenia, ¿me escucha? Ok, Perdón, maestro, adelante. ok. Entonces, em, teniendo en cuenta eso, de que prácticamente se da la fecundación, y recordemos que por eso es que pues tenemos un número de casi el 40% de abortos en los primeros 3 meses, porque no todo es viable. Si logramos ser viable, nosotros vamos a ser personas que vamos a tener las mismas células, los 50 trillones de células regularmente, los 50 trillones de células con 23 pares de cromosomas, los cuales nos ayudan a ser personas completamente discriminadas. Y aquí tenemos el ejemplo, cómo es que un óvulo, que son las células que tenemos en la parte de en medio, pues prácticamente una mujer va a tener dos óvulos que siempre va a tender a dar el cromosoma X para la parte sexual y el hombre va a producir espermatozoides distintos donde la mitad regularmente va a ser para X de mujer y la otra mitad para Y. Indistintamente, pues se pueden unir formando posiblemente la mitad de la población que va de hijos que tengan. La probabilidad pueden formar dos personas, el 50% prácticamente mujer y el otro 50% hombre. Y aquí es donde va un poquito a centrarse un poquito para la parte del abuso sexual. ¿Qué obtenemos nosotros de todo esto? Y eso estamos hablando un poco más sobre la parte de los genetistas. ¿Qué obtenemos nosotros? Cuando nosotros analizamos estos indicios, tomas de muestra ahorita nos vamos ya a la parte de la parte forense, vamos a tener perfiles genéticos o muestras tomadas a víctimas, muestras tomadas de un hisopado vaginal, muestras tomadas de un calzón, muestras tomadas de una persona sospechosa, sindicado o un voluntario, dependiendo de cómo sea. Nosotros vamos a tener un perfil genético como se mire en este momento. ¿Y qué es lo que estamos mirando ahí? Miramos ciertos fragmentos, por ejemplo, en el azul. Si logran visualizar en la parte azul, vamos a tener un marcador genético. Ese marcador genético que estamos teniendo ahí es el D8S1179. Quiere decir que estamos viendo el cromosoma 8 en el sector 1179. Y aquí esta persona, en sus dos pares, porque uno lo da la madre y el otro el padre, específicamente vamos a mirar que uno es 11 y el 14 es el otro. No sabemos qué dio la madre, no sabemos qué dio el padre, hasta el momento del análisis si tuviéramos las muestras como ellos. Y así sucesivamente se vuelve un orden numérico para nosotros. Esto no quiere decir que cada uno de nosotros vamos a tener un orden numérico completamente distinto. Y esto ayuda a poder generar pues nos ayuda a generar mayores discriminaciones y las discriminaciones que nosotros tenemos, eso nos ayuda a poder individualizar mejor a las personas como tal. Bueno, entonces, en un ADN y el abuso sexual, el ADN y el abuso sexual, en qué situaciones nosotros vamos a poder tener em,
¿En qué situaciones de abuso sexual logra ayudar el ADN realmente para poderlo resolver? Regularmente lo vamos a mirar en casos de violación, en casos de agresión sexual, trata de personas, muchas cosas como tal. Esta modalidad prácticamente nos ayuda a que siempre vamos a mirar un semen en la víctima, por ejemplo. Eso quiere decir un hisopado vaginal. Puede ser semen en alguna prenda a vestir. Quiere decir que posiblemente pues haya ese fluido esté en alguna prenda que se puede dar de diferentes maneras. También podríamos buscar en algún momento, por ejemplo, si la víctima ha aportado algo que es yo tuve algunos casos, por ejemplo, buscar sangre, indica a la víctima, y eso es súper importante saber bien la historia y mucho la intimidad. Por ejemplo, la víctima dice, bueno, estoy en mi periodo en ese momento, estaba sangrando, pero él reconoce que los agresores sexuales, y ya lo vamos a ver, tienen muchas conductas distintas, ¿va? Y es una persona que tal vez no lograba la erección, no lograba una erección completa o una eyaculación completa como tal. Pero eso no quiere decir que no estemos buscando esa sangre menstrual, por ejemplo, en el boxer de él. ¿Por qué? Porque esta persona después fue detenida o lo encontramos en su casa y precisamente encontramos un boxer con sangre. La pregunta es, ¿por qué él tenía sangre en su boxer? ¿Y por qué si esta sangre pertenece a la víctima? Y ahí empezamos a hacer esa lógica, esa unión lógica dentro de indicios. Entonces, primero tenemos lo de semen de la víctima que revisamos en violación y en algunas agresiones sexuales. Y luego tenemos otras completamente distintas que va a ser una filiación por producto de violación. ¿Qué significa esta parte? Esto hay que entenderlo muy bien y esto regularmente se da en casos de violación sexual continua, que es donde más se da, y es específicamente, a veces se da en esa violación que tiene el vecino hacia una menor de edad o a una mujer, por ejemplo, el tío, el compadre, el cuidador, por ejemplo, y nadie sabe realmente de esta violencia en su momento. Está callado por amenazas, por diferentes sucesos, pero de repente, ¡pum!, está embarazada. Está embarazada la chica o la niña en algún momento, y la pregunta es, ¿y de dónde es, verdad? Realmente, ¿de quién es? Y ahí es donde viene una afiliación, pues hay que esperar en algún momento, eh, pues cuando nace el niño, saber si realmente quién es el padre biológico de este niño, y eso nos va a llevar regularmente a una filiación por producto de violación, quiere decir una paternidad con un producto de violación, para poderlo saber. Porque muchas veces no sabemos específicamente en ese momento, no se sabe que está sucediendo una violación hasta que queda embarazada. Entonces, y esto se da mucho en eso. También lo de trata de personas, es bien importante tocar este tema, sobre todo porque de alguna manera hay muchas personas, por ejemplo, migrantes, que no es que se estén dedicando en algún momento de una forma directa a la prostitución, sino empiezan a ver un poquito más de abusos como tal. Si no, ya empieza a hacerlo. Y eso también, de alguna manera, puede ser perseguido, dependiendo del país en donde estén, cómo lo estén regulando, porque hay diferentes legislaciones y diferentes enfoques como tal en muchos de los países que se puedan dar, sobre todo en la parte de Latinoamérica. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para entender la genética forense? Necesitamos saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se quiere demostrar en los casos de abuso sexual. Regularmente cuando estamos pensando, y eso es lo que sucede regularmente, y es la hipótesis más sencilla, es una hipótesis súper sencilla, es vincular al agresor sexual con la víctima, y eso se hace a través de un hisopado vaginal regularmente. Esa es la violación que todos pensamos, y realmente la más fácil de trabajar para la parte de genética forense y crear una hipótesis. La pregunta es, ¿por qué hay un esperma que fue tomado en la clínica cuando llega la víctima a decir, bueno, fui violada? ¿Por qué hay espermatozoides en el fondo de su área vaginal o anal? Cualquiera de esos también pueden ser, las víctimas pueden ser hombres y estén también teniendo un hisopado anal porque hay semen ahí y pertenece a esta persona que es el victimario, el agresor. Y sabemos que definitivamente tiene relación con la víctima porque
lógicamente, cuando se tomó el hisopado, se tomó de la parte interna de la víctima, entiéndase, la parte anal o la parte vaginal. Y entonces, cuando hacemos esa triangulación perfecta, porque la víctima se vuelve la misma escena, si hay un match, definitivamente empezamos a decir, bueno, ¿cómo llegó ese esperma? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo llegó el esperma al área vaginal o al área anal? Y ahí es donde se empieza a involucrar un poquito varias ciencias, y eso es importante en la parte forense. Ustedes como red, es importante que es ahí no solo saber la genética, me está diciendo, bueno, ese espermatozoide es del sindicado, pero la pregunta es, ¿qué me dice la parte psicológica? ¿Qué me está diciendo la parte clínica? ¿Hay rasgaduras? ¿No hay rasgaduras? ¿Son antiguas? ¿Son recientes? ¿Hubo abuso? ¿Se vio la persona al principio dio su consentimiento, después ya no? Simplemente nunca lo dio y por eso tenemos laceraciones muchísimos. Está muy dañado la víctima realmente. Entonces ahí empieza a hacerse mucho más fuerte la hipótesis criminal, dependiendo de ver cómo se mire ese conjunto de manera interdisciplinar. Y como les decía, realmente para genética lo más sencillo es el hisopado. No va a cambiar. Hasta es importante, es muy fácil tenerlo porque cuando uno lo tiene, uno dice, bueno, ya sé qué voy a esperar. Porque en esos hisopados vaginales yo voy a tener primero a quién, a la víctima, porque yo estoy metiendo un hisopado ahí. Recuérdense que las células están en todos lados. Esas células con ADN están en el área vaginal. El útero es un fuente fuente de células de la víctima, en este caso las femeninas, igual el área anal, fuente de células rectales, que es las que está teniendo la víctima, no importando su sexo. Entonces, al final nosotros ya sabemos, bueno, por eso es importante que cuando se hacen estos peritajes se tenga una muestra de referencia a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Obtiene esa muestra de referencia, prácticamente uno quita a la víctima y dice quién es la segunda persona que está aportando. Y ahí es donde viene el dueño del espermatozoide. Y ese dueño del espermatozoide, la pregunta es cómo llegó ahí, cómo le logró llegar ahí esa fuente del espermatozoide como tal. Y ahí es donde uno viene y entonces empieza a decir, bueno, pega o no pega, y empieza a sacar las estadísticas. Y esas estadísticas, y me voy a regresar un poco a esta parte de acá, cuando uno empieza a sumar este marcador genético, el D8 con el D21 con el D7 con el CIFO, que es el siguiente, y así sucesivamente, va viéndose, em, va viéndose cómo es que se va viendo cómo va aumentando las posibilidades. Por ejemplo, yo soy guatemalteco y los guatemaltecos tenemos un número de identificación bastante grande, muy grande, es de 13 números. Pero los últimos los últimos cuatro números prácticamente nos dicen de quién es. Probablemente mucha gente acá debe tener el número 0101 porque nacieron en la ciudad de Guatemala. Y entonces podemos de haber unos dos, tres o más seguidores que estamos 0101. Pero si yo les menciono los primeros dos números de mi documento, que va a ser 35, entonces ustedes van a decir, ah, pero yo no soy 35. Esos dos números se vuelven un punto discriminativo, porque solo los que tengan 35 hasta adelante y tengan 001 hasta adelante, hasta atrás, van a decir, ah, yo probablemente esté en la población igual que Estuardo. Pero si yo ya difundí de ese número, quiere decir que ya salí, ya fui discriminado. Entonces, cuando nosotros empezamos a comparar estos pares de números, independientemente, son los que nosotros buscamos esa dualidad. Cada uno de estos nos dice qué tan raros somos dentro de la población. Por eso la estadística genética nos dice, ah, esta persona es única dentro de tantos quintillones de personas. Quiere decir que necesitaríamos mucha gente para volver a encontrar otra posibilidad así, que es casi es, es posible, pero es improbable que lo hagamos realmente. Entonces, necesitaríamos muchos mundos, se vuelve casi imposible. Entonces, cuando nosotros empezamos a sumar estos, nos hacen discriminativos. Y aquí es donde, regresando un poquito a esta parte, logramos nosotros establecer, ok, ¿por qué, qué tan rara es esta persona?